Bueno, Marco Rascón, tengo 66 años y actualmente soy restaurantero, cocinero, me dedico un poquito a la gastronomía, ¿no? y al comercio. ¿Cómo conociste a Rini Templeton? Pero mis vivencias con Rini, yo creo que han de haber sido 1977, 78. Yo en ese momento militaba en un proyecto que era la revista Punto Crítico. Yo era el responsable de todo lo que era la sección de movimientos urbanos. Y Rini llegó por esas fechas, creo, sobre la base de una relación que se tenía por parte de uno de los compañeros, Alejandro Álvarez, que estaba vinculado a gente de Berkeley o de algunas de las universidades en Estados Unidos. Y Rini, bueno, tenía, entiendo y creo que de las pláticas, era un activismo y una militancia desde la época de los 50, los 60, en muchas de las actividades políticas que se realizaban en Estados Unidos. Particularmente ella, yo creo que fue una veterana de las luchas en contra de la guerra de Vietnam, en mucho de lo que vino posteriormente, que tenía que ver con formas de vida distintas a lo que era pues el prototipo del American Way of Life. Y bueno, Rini pues era un prototipo de mujer en la lucha por la igualdad, de la justicia. Creo que en aquellos tiempos, platicando con Rini, ella estuvo en los primeros años de la Revolución Cubana, haber sido 1961, 62. Esto de alguna manera nos la pinta de cuál era pues toda su parte política, ideológica. Creo que tiene que ver mucho también un tanto como propagandista y como pues solidaria con lo que fue el gobierno de Allende en Chile. Estuvo yo creo que también un tanto vinculada pues o con relaciones con todo el movimiento de los movimientos por los derechos civiles. Y en algún tiempo yo creo que jugó un papel importante en algunos de las experiencias comunitarias, no sé si en grupos en Santa Fe o en Arizona. Se dice, mucho o se cuenta, parte de las leyendas, es de que Rini es la protagonista de la película esta de ¿cómo se llama? Que es de una película de una comunidad, un pueblo que se enfrenta a unos fraccionadores y en defensa de lo que eran los cultivos del frijol y del maíz y de los cultivos tradicionales en esta parte de Arizona. Ese Robert Redford es creo que el productor y el director y el actor, y está la actriz o la que representaría a nuestra compañera. Es la brasileña, ¿cómo se llama? Una actriz, ahorita me acuerdo, pero creo esta que es como del cine no muy comercial de Estados Unidos, pero con contenido, y que de las que realizó en un tiempo joven Redford. Creo que es esta película. Ahorita ya nos acordaremos del nombre de la película y de la actriz también, ¿no? Que la arrepentó. Pero bueno, yo la conocí aquí precisamente en Punto Crítico, y llegó y fue rápidamente, se incorporó en una cosa ahí como de vinculación solidaria con lo que era el trabajo propiamente de Punto Crítico, a las tareas de formación y de diseño de la propia revista, ¿no? Y entonces
durante muchos años, prácticamente desde esa parte de 1977 hasta lo que habrá sido 1989, 1986 que ella muere, pero las imágenes, los trabajos de Rini pues permearon a lo largo de todo ese tiempo y caracterizaron a todos los números de Punto Crítico a partir de esas fechas, ¿no? Y bueno, ahí yo la conocí y trabamos su amistad, viajamos juntos en muchas ocasiones. Si yo iba y cubría algún tipo de movimientos, yo llevaba un fotógrafo, que no era fotógrafo, era Rini, ¿no? Porque Rini tenía en esa visión fotográfica, pues prácticamente hacía las reproducciones y las representaciones. Fue tan importante porque en aquellos tiempos una de las características más o menos de muchos de los movimientos políticos y que permea los movimientos sociales también, pues era el sectarismo, del cual no nos hemos deshecho, pero los dibujos de Rini empezaron a romper también muchas de las barreras del sectarismo, porque quisieran o no quisieran, empezaron a utilizar mucho lo que eran pues la representación, fueran asambleas, manifestaciones, actos de solidaridad con cuanta lucha había, mineros, campesinos, etcétera, en donde estuvo Rini, tanto aquí en la Ciudad de México, pero también en muchos lugares donde fueron escenarios de luchas de aquellos años. Ahí siempre estuvo, donde estaba ella, pues aparecían una cantidad de trabajos que bueno, todos esos tuvieron muchísima difusión y obviamente pues empezaron también a generar una identidad no solamente de Punto Crítico, sino también de la época. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la obra y a la persona Rini? O sea, nos cuentas de cómo la conociste, ahora cuando empiezas a descubrir, no sé, ¿cómo bueno, fue? era así, y yo creo que tenía que ver uno desde el plano propiamente militante y del trabajo conjunto en la revista, otro que fue el plano también conocerla por toda su obra artística. Rini tenía desde el dibujo sumamente simple y muy... no por eso dejaba de ser complejo, pero sobre la base de sus trazos, así que eran muy fácilmente reproducibles hasta para una pinta o un cartelito, un volante, etcétera, hasta cuestiones donde ella plasmaba y era pues ya policromática, podríamos decir, y tenía dibujos que eran mucho más elaborados. Entonces esa parte un poco de las cuestiones artísticas de Rini también fueron importantes, o por lo menos cosas que nos vincularon, no porque yo fuera dibujante y nada, pero sí éramos de alguna manera propagandistas propiamente de su obra, no solo la que tenía el papel más político, sino también la que tenía pues cuestiones mucho más elaboradas por parte de ella y que eran parte también de su obra. Y la otra fue como amigos, viajamos mucho, y finalmente ella, el lugar donde ella muere, ahí yo viví alrededor de 6 años en ese cuartito de azotea. Yo le dejo en herencia ese cuartito, ¿no? Ahí en Ángel Urraza, en la Narvarte, y bueno, parte de los acontecimientos o de la cuestión de cómo murió, pues era también un poco un tanto por su nomadismo, es decir, Rini estaba y luego de repente desaparecía sin avisar, ¿no? Tomaba camión y aparecía por allá en Berkeley, o aparecía en Santa Fe, en Nuevo México, en cualquier lado, y luego de repente pues allá también se les desaparecía y aparecía otra vez acá, ¿no? A veces era de 15 días, a veces de un mes, y pues ¿dónde está Rini? Y todo el mundo sabíamos de que Rini podía estar en cualquier parte o en todas partes de alguna manera, porque viajaba. Y ese fue pues un
un motivo también de que si fue un infarto trabajando, ¿no? En su momento, era los compañeros que vivían ahí junto con ella en el departamento de abajo, tenían estrictamente prohibido interrumpirla, ¿no? O sea, subir y interrumpirla era ¿cómo se llama? Hasta que de repente pues vieron, pues se veía la luz como que estaba ahí durante varios días, hasta que alguien se envalentonó a irle a tocar para invitarla a desayunar y bueno, pues no contestaba y después, bueno, pues ya se descubre pues el cuerpo y empiezan, se desencadenan muchas cosas. El asunto de Rini pues es una pieza muy importante y sobre todo en el plano de las luchas sociales, porque en lo que fue todo el desarrollo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA, la CONAMUC, lo que fueron las luchas sindicales de los mineros, maestros, electricistas, etcétera. Ahí hay yo creo que mucho material y en la última parte, que creo que fue un momento muy importante, culminante, fue todos sus trabajos alrededor del sismo de 1985, ¿no? Donde ella tuvo un papel importante. De las últimas cosas que yo recuerdo en términos así de trabajos intentamos organizar una exposición en Ciudad Juárez, en esta idea un tanto binacional. Por ahí habrá sido entre finales de 1985. Realizamos un viaje, todavía recuerdo, creo que ha de haber sido en la Navidad, Año Nuevo de 1985, que hemos haber regresado en 1986 a la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues ahí andábamos en un pequeño Volkswagen, íbamos y veníamos, andábamos por todas partes y como ya lo dije, era nuestra fotógrafa, ¿no? Nada más que de lujo. Ya vamos a acabar. ¿Cómo la recuerdas? Su estampa y su rostro era una mujer sin tiempo. Tú podías ver la cara de Rini y sus facciones podríamos decir que eran hasta juveniles, ¿no? Su mirada sobre todo era una mirada muy vivaz y muy juvenil, nada más que con el rostro ya marcado por muchas arrugas, ¿no? De la edad. Entonces no sabías, tanto por la mirada como por el gesto, no sabías exactamente definir su edad, ¿no? ¿Cuántos años tendría? Yo creo que no habrá llegado a los 60 años, pero esta idea un tanto de la vivacidad, su fuerza, traía yo creo que permanentemente una mochila, un portafolio que debe haber pesado más de 20 kilos, o sea, porque era una mujer muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte, pero siempre con sus pantalones, sus botas, su pelo sus arreglos muy, podríamos decir, podría dar esa idea también de una mujer apache, ¿no? De piel roja, y sin embargo, bueno, pues sus manos, ¿no? Muy arrugadas, con sus anillos turquesas, todavía recuerdo mucho, que eso yo creo que evoca mucho la parte esta de Santa Fe y toda esa parte de Nuevo México, Santa Fe, que eran yo creo que muchos de los territorios de la propia Rini, ¿no? Y en parte de eso, bueno, pues era platicar de esas cosas biográficas. Una de las cosas que eran así fue niña genio, de niña participaba y los papás la llevaban a los concursos de eso de quién bateó
en el partido tal, cuántos home runs y cuántos hits hizo el que sabe qué. Entonces aquella respondía, se sabía todo lo que era cifras, datos, etcétera, sobre el béisbol norteamericano y sobre las grandes ligas. Sabía muchísimo de arte, de cine, era una mujer muy culta, siempre con sus libros, y sobre todo obviamente era en cualquier banca, en cualquier parte, era su estudio y donde ella se paraba y rápidamente ya estaba trazando, ¿no? Con sus tintas. Bueno, y por último, ¿qué elementos de la lucha y la forma artístico-política podría? Pues yo fíjate que incluso he visto de muchos de los movimientos contemporáneos, he visto dibujos que siguen utilizando de cuestiones de Rini. Digo, esto es Rini, pero ni siquiera saben de qué es de Rini. Es decir, no saben lo que hay detrás de la autoría. Yo creo que los toman o los bajan o no sé de dónde los habrán retomado, pero creo que, y me da mucho gusto porque eso habla un tanto pues de la vigencia y de la fuerza artística y sobre todo de la gran huella que dejó en términos estéticos de las propias luchas y de la gente, ¿no? El asunto yo creo que es una precursora también de lo que eran pues mucho de las luchas por la igualdad de género. Las mujeres campesinas, yo creo que le llamaban mucho la atención la presencia de las mujeres, siempre los chales, siempre el maíz, siempre muchos instrumentos de la cocina, pero que ella de alguna manera veía y sobre todo que tenía mucha claridad de que eso era parte de la identidad cultural de México, ¿no? De la cual no me cabe la menor duda de que estaba profundamente enamorada, ¿no? Y que la hacía, bueno, pues estar aquí presente. Yo creo que la parte cronológica pues está mucho en las páginas de Punto Crítico, de todo lo que fueron sus publicaciones, pero al mismo tiempo era, y otra cosa que tenía, era profundamente generosa, es decir, el término de un trabajo de Rini podía andar rolando porque se reproducían en fotocopias, porque para esa idea también tanto del blanco y el negro daba muchísimo para poderse reproducir, cosa que las cuestiones de color pues ya tenían otro tipo de alcances, sin nunca ser en términos de ella una cuestión de carácter comercial. Yo nunca supe, o por lo menos tuve la idea de alguna cosa de cobro. Yo creo que incluso gran parte del trabajo en Punto Crítico fue un trabajo militante, concebido por parte de ella como una cuestión militante, nunca fue por una contraprestación de absolutamente nada, ¿no? Y ella yo creo que era autosuficiente, se pagaba sus gastos, se pagaba donde vivía, donde estaba. No recuerdo dónde pudo haber estado viviendo antes, de ahí del cuarto de Ángel Urraza, acá en la Narvarte, pero seguro fue más o menos pues en un pequeño espacio reducido, donde hubiera un poco de luz, y ahí estaba Rini Temple con sus trabajos.